Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Cuando el dominio Barn llegó a la órbita de la Tierra, no vinieron como diplomáticos ni exploradores, sino como conquistadores. Habían sometido una docena de mundos antes que el nuestro, convirtiendo a sus habitantes en obreros, mascotas o algo peor. Para ellos, la humanidad era solo otra especie primitiva esperando ser domesticada. Transmitieron sus exigencias en todos los canales y en todos los idiomas, dejando algo claro: ríndanse o serán borrados de la existencia. Sus naves, inmensas y ominosas, se cernían sobre cada ciudad importante, con sus armas cargadas y listas. Al principio, el gobierno mundial se apresuró a negociar, a encontrar una solución pacífica. Pero a los Barn no les interesaba la diplomacia. Cuando la Tierra dudó, usaron Nueva Delhi como ejemplo, reduciéndola a escombros humeantes con un solo disparo de energía. Millones murieron en un instante. El mensaje era claro: obedecer o perecer. Los Barn ya habían visto resistencia antes. En otros mundos, las rebeliones duraban días, quizás semanas, antes de ser aplastadas bajo su potencia de fuego superior. Asumieron que la Tierra no sería diferente. Estaban equivocados. Al principio, los humanos respondieron con guerra convencional. Aviones, misiles y ataques coordinados. Pero los Barn los apartaban como si fueran insectos. Sus escudos se mantenían firmes, sus contraataques devastaban batallones enteros. El número de muertos aumentaba con cada hora. Entonces, algo cambió. Los Barn notaron algo extraño. Los humanos no se quebraron. No se dispersaron por el miedo como las otras especies. De hecho, con cada acto de brutalidad, los humanos se volvían más resueltos, más despiadados. No era solo su ejército el que luchaba. Eran todos. Los civiles fabricaban armas improvisadas. Los hackers se infiltraban en los sistemas alienígenas. Los científicos en laboratorios ocultos trabajaban día y noche para aplicar ingeniería inversa a la tecnología alienígena robada. Cada hombre, mujer y niño encontró una manera de resistir. Los Barn veían sus ciudades arder, pero no veían desesperación. Veían furia. Y entonces comenzó el verdadero horror. Los soldados Barn capturados no eran tomados como prisioneros en el sentido tradicional. No. Los humanos tenían algo mucho peor en mente. Los diseccionaron, los estudiaron. En cuestión de días, los principales biólogos de la Tierra descifraron el secreto de su fisiología, explotando debilidades que ni los propios Barn conocían. Empezaron a llegar informes desde las zonas ocupadas. Guerreros Barn, intrépidos en la batalla, comenzaron a desaparecer en la noche. Cuando encontraban sus cuerpos, habían sido masacrados con una precisión aterradora. Algunos habían sido desollados vivos. Otros, dejados colgados de edificios en ruinas como advertencia. Los Barn habían subestimado la capacidad de la humanidad para aprender, para adaptarse. Peor aún, habían pasado por alto lo más aterrador de nuestra especie. No nos regimos por las reglas de la guerra. En la cuarta semana de la invasión, la primera nave de guerra Barn se estrelló en el Atlántico. No fue derribada por misiles o armamento de alta tecnología. Fue hackeada. Sus propios sistemas se volvieron en su contra gracias al ingenio humano. En pocos días, cayeron más naves. Los humanos habían descifrado sus códigos, sus redes. Los Barn, por primera vez en su historia, sintieron miedo. Enviaron refuerzos, duplicando sus fuerzas, pensando que la superioridad numérica aplastaría la resistencia. No fue así. En cambio, los humanos se volvieron más audaces, más creativos, más salvajes. Enviaron diplomáticos con la esperanza de negociar una rendición en los términos de la humanidad. Pero los humanos ya no querían la paz. Querían venganza.
Y apenas estaban comenzando. El alto mando Barn, arrogante y demasiado confiado, había asumido que la humanidad se desmoronaría bajo el peso de una potencia de fuego superior. No tenían idea de la profundidad de la ira humana, de nuestra capacidad para guardar rencor, para convertir el dolor en un propósito. Para la sexta semana de la invasión, los Barn ya no eran los cazadores. Eran la presa. Sus naves de guerra, antes poderosos símbolos de conquista, se convirtieron en tumbas en el cielo. Los ingenieros de la Tierra, trabajando con tecnología alienígena recuperada, diseñaron virus que infectaban los sistemas Barn, obligando a sus propias naves a dispararse entre sí. Sus armas, antes tan devastadoras, ahora no eran fiables, se apagaban al azar, se sobrecalentaban o, peor aún, explotaban en sus propias manos. Pero fue en la guerra terrestre donde se desató el verdadero horror. Los guerrilleros humanos atacaban sin previo aviso. Conocían su propio terreno, se movían como fantasmas entre las ruinas de las ciudades, usaban todo a su disposición. Guerra urbana, tácticas psicológicas, armas biológicas. Los Barn esperaban enfrentamientos directos, batallas tradicionales. Lo que encontraron en su lugar fueron emboscadas, asesinatos y trampas tan crueles que hacían dudar incluso a sus guerreros más curtidos. Pelotones enteros de soldados Barn entraban en un edificio solo para descubrir que las salidas estaban cargadas de explosivos. Otros se veían canalizados hacia pasillos estrechos donde humanos al acecho los destrozaban con rifles de plasma recuperados. Algunos eran atraídos a áreas aparentemente abandonadas solo para ser atacados por perros rabiosos infectados con enfermedades alienígenas, cortesía de científicos humanos que ya no tenían límites éticos que considerar. Los oficiales Barn capturados fueron sometidos a la misma brutalidad que ellos habían infligido a otros. Fueron diseccionados, se experimentó con ellos, y sus debilidades fueron transmitidas a cada célula de resistencia restante. Los humanos descubrieron que los Barn tenían una sensibilidad aguda a ciertas frecuencias de sonido. En cuestión de días, altavoces emitían ataques sónicos de alta frecuencia en los campos de batalla, obligando a los alienígenas a desplomarse en agonía antes de ser ejecutados. Y la peor parte, a los humanos les gustaba. Los prisioneros Barn hablaban de la forma en que sus captores sonreían mientras trabajaban, de cómo saboreaban cada grito, cada hueso roto. Esto ya no era una lucha por la supervivencia. Era una masacre en ciernes. Los Barn, una vez maestros del terror, ahora se encontraban ahogándose en él. Sus fuerzas menguaban. Sus refuerzos dudaban, reacios a desplegarse en un planeta donde los soldados desaparecían sin dejar rastro. El imperio, por vasto que fuera, nunca había visto tal resistencia. Nunca se había enfrentado a un enemigo tan dispuesto a arrastrarlos al abismo. Y entonces, en la 9ª semana, sucedió lo impensable. Los Barn se retiraron. No porque hubieran perdido demasiadas tropas, aunque sus bajas eran asombrosas. No porque sus armas les hubieran fallado, aunque su tecnología se había vuelto en su contra. No, se retiraron porque finalmente habían comprendido la verdad. La humanidad no luchaba por sobrevivir. Luchábamos por venganza. El alto mando Barn dio la orden, abandonando la Tierra y ordenando a todas las fuerzas restantes que huyeran. Pero la humanidad no había terminado. Ni de lejos. Habíamos capturado sus naves. Habíamos descifrado sus códigos. Y habíamos aprendido una lección muy importante. No solo nos estábamos defendiendo. Íbamos a por ellos. Mientras la última de las naves de guerra Barn rompía la órbita, la humanidad no vitoreó. No hubo grandes celebraciones, ni discursos triunfantes. Solo había una ira fría y silenciosa, de esa que arde lentamente, en lo profundo, y que nunca se desvanece del todo. El mundo estaba en ruinas. Las ciudades habían sido reducidas a cráteres. Naciones enteras habían sido destrozadas. Millones habían muerto. Familias borradas del mapa. Pero la humanidad había resistido. Y ahora teníamos algo que nunca antes habíamos tenido. Una razón para ir a la guerra más allá de nuestro propio planeta. Las mentes más brillantes de la Tierra, científicos, ingenieros, estrategas, comenzaron a trabajar incansablemente, aplicando ingeniería inversa a lo poco que quedaba de la tecnología Barn.
En pocas semanas, los científicos humanos habían desarrollado sus propias versiones de armamento basado en energía. En meses, habían comenzado a equipar sus propias naves de guerra. El mundo había cambiado. Los gobiernos habían caído. Nuevas alianzas se habían alzado en su lugar. Ya no se trataba de países o fronteras. La humanidad se había forjado en algo nuevo, unificada por la venganza, unida por la sangre. Y ya no nos contentábamos con esperar. La primera flota humana, una armada de naves Barn recuperadas y naves de guerra humanas de nueva construcción, se lanzó un año después de la invasión. No era una misión de exploración. No era un viaje diplomático. Era un acto de guerra. Nuestros exploradores los encontraron primero. Un mundo colonial Barn rebosante de actividad. Un planeta que nunca había conocido la guerra, que nunca había visto la devastación que su gente había desatado sobre otros. Los humanos observaron desde la órbita, estudiando a los civiles Barn en sus vidas diarias, completamente inconscientes de lo que se avecinaba. Algunos de los comandantes humanos dudaron. Estos no eran soldados, no eran los que habían arrasado nuestras ciudades, pero la decisión ya se había tomado mucho antes de que la flota dejara la Tierra. Los Barn no nos habían mostrado piedad. Les devolveríamos el favor. El primer ataque fue rápido y despiadado. Las naves humanas descendieron sobre la colonia como espectros vengadores, bombardeando sus ciudades, cortando sus rutas de escape. Los edificios se derrumbaron en fuego y cenizas. Los civiles Barn, desarmados e indefensos, huyeron aterrorizados, tal como lo habían hecho los humanos. Y entonces, las tropas de tierra desembarcaron. Se movieron entre las ruinas como fantasmas, ejecutando a cada Barn a la vista. No se hizo distinción entre soldado o civil, joven o viejo. A la humanidad no le interesaba la justicia. Algunos Barn suplicaron piedad. Los humanos se rieron. No hubo rendición, ni prisioneros, ni diplomacia. Para cuando la última de las naves de guerra humanas dejó la órbita, el planeta era poco más que roca calcinada, un cementerio, una advertencia. Y era solo el principio. El dominio Barn había construido un imperio sobre la conquista y la subyugación. Nunca habían conocido el miedo, nunca habían entendido el verdadero costo de la guerra. Pero ahora, por primera vez en su larga y arrogante historia, tenían miedo, y la humanidad apenas estaba comenzando. El alto mando Barn recibió la noticia de la destrucción de la colonia en un silencio atónito. Habían subestimado a la humanidad una vez, y les había costado caro. Pero esto era otra cosa. Se suponía que los humanos eran una especie rota, lamiéndose las heridas, agradecidos de haber sobrevivido. En cambio, habían hecho lo impensable. Habían contraatacado, y lo habían hecho con un nivel de crueldad y eficiencia que heló la sangre de los líderes Barn. Los Barn siempre habían sido los depredadores, los conquistadores. Cada especie que habían encontrado se había rendido o había sido exterminada, pero la humanidad había cambiado las reglas del juego. Ya no luchaban por sobrevivir. Estaban cazando. Y estaban aprendiendo. El siguiente ataque humano llegó rápidamente. Otra colonia Barn reducida a cenizas. Ciudades enteras aniquiladas de la noche a la mañana. Los humanos se movían rápido, atacando con precisión, adaptándose a las defensas Barn con una velocidad aterradora. No solo mataban, estudiaban. Cada batalla era una lección, cada escaramuza una oportunidad para perfeccionar sus tácticas. Y la peor parte, los Barn no podían detenerlos. Las naves humanas eran más pequeñas, pero más rápidas. Sus soldados eran superados en número, pero luchaban con un salvajismo que los Barn nunca habían visto. Los humanos no luchaban para ganar batallas. Luchaban para aniquilar. Pronto, ya no eran solo colonias las que caían. Puestos de avanzada Barn, líneas de suministro, incluso fortalezas militares comenzaron a desaparecer de sus mapas estelares. Algunos fueron borrados en bombardeos orbitales. Otros fueron infiltrados y vueltos contra su propia gente. Batallones enteros de soldados Barn desaparecían de la noche a la mañana, sus cuerpos nunca encontrados. Los que regresaban, volvían diferentes. Hablaban de sombras moviéndose entre las ruinas, de asesinos invisibles que atacaban sin previo aviso.
Susurraban sobre gritos de guerra humanos en la oscuridad, de alaridos que resonaban en sus comunicadores antes de caer en silencio. Algunos desvariaban sobre ser observados, sobre la sensación de que algo acechaba justo fuera de su vista, esperando para atacar. Los Barn habían pensado que la humanidad era primitiva. Pero los humanos habían dominado algo mucho peor que la tecnología. Habían dominado el miedo. El mundo natal Barn, una vez el corazón de un poderoso imperio, era ahora un lugar de paranoia y terror. Todos los altos cargos sabían lo que se avecinaba. La pregunta no era si la humanidad atacaría los mundos centrales. Era cuándo, por primera vez en la historia Barn, consideraron la rendición. La guerra se había salido de su control. Los humanos no solo estaban ganando. Estaban desmantelando todo lo que los Barn habían construido, pieza por pieza. Y entonces llegó el mensaje final. Una única transmisión humana emitida en todos los canales Barn. Sin amenazas, sin exigencias, solo 4 palabras. Vamos a por vosotros. Vosotros empezasteis esto. El pánico estalló. El gobierno Barn se fracturó. Algunos exigían una última defensa, una guerra total contra la humanidad. Otros susurraban sobre huir, sobre abandonar su imperio y buscar refugio en el vacío inexplorado. Pero en el fondo, todos sabían la verdad. No había donde esconderse, porque los humanos no solo luchan en guerras, las terminan. Los últimos días del dominio Barn no estuvieron marcados por gloriosas últimas defensas o resistencias heroicas. No hubo honor en su derrota, solo terror, solo lo inevitable. Los humanos no lanzaron una gran ofensiva hacia el mundo natal Barn. No enviaron una flota para bloquear su espacio. No, eso habría sido demasiado predecible, demasiado misericordioso. En cambio, dejaron que el miedo hiciera el trabajo por ellos. Uno por uno, los sistemas Barn se oscurecieron. Planetas enteros quedaron en silencio de la noche a la mañana, sus poblaciones aniquiladas sin que se enviara una sola señal de socorro. Los pocos supervivientes que lograron escapar hablaban de horrores más allá de la comprensión. Hablaban de naves humanas que aparecían de la nada, atacando con una eficiencia brutal antes de desaparecer de nuevo. Hablaban de redes eléctricas que se apagaban, de sistemas de soporte vital que fallaban, de naves que se autodestruían antes de que sus tripulaciones pudieran reaccionar. Los Barn, una vez una raza orgullosa y poderosa, estaban siendo cazados como animales. Y entonces comenzaron los asesinatos. Los líderes Barn no solo eran asesinados. Se convertían en ejemplos. El gran señor de la guerra del dominio fue encontrado empalado en las agujas de su propio palacio. Su cuerpo desollado, con las palabras, «Recordad Nueva Delhi», talladas en su pecho. El ministro de guerra fue descubierto en su búnker privado, asfixiado por un gas desconocido que le había derretido los pulmones desde dentro. En las paredes, escrito con su propia sangre, había una simple frase: sin rendición, sin piedad. Uno por uno, la élite gobernante cayó. Algunos intentaron huir, abandonando a su gente, esperando desaparecer en los confines de la galaxia. Pero no había escapatoria. Operativos humanos los rastrearon, sin importar a dónde huyeran, y se aseguraron de que sufrieran antes del final. Para cuando la primera flota humana llegó a la órbita del mundo natal Barn, no hubo necesidad de batalla. El planeta ya había caído. Las ciudades estaban sumidas en el caos. Las calles llenas de disturbios y desesperación. Divisiones militares enteras habían desertado, sabiendo que no tenía sentido luchar contra un enemigo que ya había ganado. Los humanos ni siquiera necesitaron disparar un solo tiro. Simplemente aterrizaron, y los Barn se rindieron. Pero a la humanidad no le interesaba la rendición. No habría tratados de paz, ni integración, ni segundas oportunidades. Los Barn no mostraron piedad cuando vinieron a la Tierra. Habían masacrado a millones sin dudarlo, sin remordimientos. Y la humanidad había aprendido. Reunieron lo que quedaba de la cúpula Barn en las ruinas de su gran ciudad capital. Los obligaron a arrodillarse ante los restos de su otrora poderoso imperio. Y luego, uno por uno, fueron ejecutados. No rápidamente, no misericordiosamente, sino lenta, deliberadamente. Para cuando cayó el último cuerpo,
El mensaje era claro. La humanidad no solo había ganado. Había borrado a los Barn de la historia. El imperio había desaparecido. La especie una vez temida en todas las estrellas ya no existía. Y la galaxia nunca olvidaría la lección que habían aprendido. No provoques a la humanidad. Porque si lo haces, no nos detendremos. No perdonaremos. Y nunca, jamás, olvidaremos. Con el dominio Barn destrozado, su gente exterminada y su mundo natal reducido a un cementerio, la humanidad se encontraba al borde de algo más grande que la venganza. Habíamos ganado. Pero ahora teníamos que tomar una decisión. Por primera vez en la historia, la humanidad ya no estaba atada a un solo mundo. Habíamos conquistado las estrellas. No como exploradores, no como diplomáticos, sino como depredadores. Las otras especies alienígenas, una vez súbditas del dominio Barn, ahora nos miraban con un miedo que antes reservaban para sus antiguos amos. Algunas se acercaron con la esperanza de formar alianzas, ofreciendo paz y amistad. Otras abandonaron sus colonias por completo, aterrorizadas de ser las siguientes. ¿Y la humanidad? No respondimos. Habíamos probado la guerra, y no estábamos listos para dejarla ir. El primer verdadero imperio humano se forjó en las ruinas de los Barn. No se construyó sobre ideales de libertad o unidad, sino sobre el poder, la fuerza, la simple e innegable verdad de que nos habíamos convertido en algo mucho peor de lo que los Barn jamás fueron. No gobernábamos con diplomacia. Gobernábamos a través del miedo. No pedíamos territorios. Los tomábamos. No ofrecíamos tratados. Ofrecíamos ultimátums. A los que se arrodillaban se les permitía vivir, sus civilizaciones perdonadas bajo la condición de que juraran lealtad absoluta al nuevo orden. Los que dudaban, aunque fuera por un momento, eran aniquilados con la misma facilidad con que lo habían sido los Barn. La galaxia temblaba mientras la maquinaria de guerra humana continuaba su marcha implacable. Lo que había comenzado como venganza se había convertido en algo completamente diferente. Un hambre, un propósito. Las otras especies observaban con horror cómo la humanidad remodelaba las estrellas a su imagen. Los antiguos mundos de esclavos Barn fueron repoblados, no por sus habitantes originales, sino por colonos humanos ansiosos por reclamar nuevas tierras, nuevos recursos. Las ciudades fueron reconstruidas con arquitectura humana. Las fábricas producían naves de guerra por miles, y las flotas se expandían, ya no solo para la guerra, sino para la conquista. No hubo rebeliones. No hubo resistencia. La galaxia lo entendía ahora. Los humanos no eran solo otro imperio. Eran algo mucho peor. Una especie que había aprendido no solo a ganar guerras, sino a asegurarse de que nunca más necesitaran librarlas. Porque, ¿quién se atrevería a desafiar a los monstruos que habían destruido a los Barn? ¿Quién se enfrentaría a la especie que había reescrito las reglas de la guerra, que había convertido la supervivencia en un arma? Nadie. Y así, la humanidad continuó su marcha, dejando solo silencio a su paso. Pasaron décadas. Los Barn eran un recuerdo lejano. Su mundo natal, un monumento silencioso a lo que sucede cuando te cruzas con la humanidad. Su imperio, una vez temido, se había convertido en nada más que susurros en la oscuridad. Historias contadas a los niños de otras especies, advertencias sobre los monstruos que acechaban entre las estrellas. Pero la humanidad no se detuvo. Habíamos convertido la guerra en un arte, la conquista en un instinto. Habíamos evolucionado más allá de la necesidad de piedad, más allá de la necesidad de dudar. La galaxia nos había dado una razón para luchar. Y al hacerlo, había forjado algo imparable. Ya no quedaban rivales. Los grandes imperios que una vez prosperaron a la sombra de los Barn se inclinaron o ardieron. A los que se rindieron se les permitió conservar sus nombres, sus culturas, sus ilusiones de independencia. Pero ahora respondían ante la Tierra. Los que resistieron ya no existían. Especies enteras desaparecieron. Sus planetas fueron limpiados y reutilizados para la expansión humana. No porque los odiáramos. No porque necesitáramos sus mundos, sino porque podíamos. Porque la humanidad había aprendido una simple verdad. La guerra es el único idioma que el universo entiende, y nos habíamos convertido en sus hablantes más fluidos.
Las naciones una vez fracturadas de la Tierra se habían desvanecido hacía mucho tiempo, reemplazadas por una única fuerza unificada, el dominio humano. No era gobernado por políticos o idealistas, sino por guerreros, por aquellos que habían sangrado en los campos de batalla de la Tierra y más allá, que habían sobrevivido a los fuegos de la guerra Barn y habían emergido inquebrantables. La paz ya no era un ideal. Era una ilusión que no contemplábamos. La galaxia no se resistía porque sabía que era mejor no hacerlo. Cada planeta, cada sistema, cada imperio que una vez se mantuvo aparte era ahora solo otra pieza del dominio de la humanidad. Ya no quedaban enemigos contra los que luchar, ni más amenazas acechando en el vacío. Habíamos ganado. Y, sin embargo, la humanidad estaba inquieta. La guerra corría por nuestra sangre ahora, una parte de nosotros tan intrínseca como el respirar. La ausencia de batalla dejaba un vacío, una oquedad que no podíamos llenar con política o civilización. Habíamos conquistado la galaxia y ahora mirábamos hacia afuera, más allá de las estrellas cartografiadas, más allá del universo conocido. Porque no habíamos terminado. Todavía había más que tomar, más contra lo que luchar, más que quebrar. El universo había cometido un error al provocar a la humanidad. Y ahora nos pertenecía. La vasta extensión de la nebulosa Sapirá brillaba en tonos de violeta y azul, sus gases arremolinados extendiéndose por años luz. Desde la plataforma de observación del puesto avanzado Belitari, una figura solitaria permanecía inmóvil, su piel bioluminiscente pulsando en ondas lentas e inciertas. Sira siempre había creído en la ciencia, en la lógica, en los registros de su pueblo. Y esos registros eran claros. Los humanos eran mitos. Una especie de la que se susurraba en cuentos antiguos. Una raza fantasma que supuestamente había sido aniquilada en la guerra de la Edad Olvidada. Nadie había visto uno en generaciones. Nadie sabía siquiera si habían existido de verdad. Sin embargo, aquí, frente a sus incrédulos ojos, una nave emergía de los pliegues del espacio. Era primitiva en comparación con los estándares Belitari, carente de las elegantes curvas orgánicas de sus naves. Era angular, industrial, cubierta de un grueso blindaje, como si esperara una batalla. Y grabado en su costado, escrito con marcas audaces que su traductor luchaba por descifrar, estaban las palabras US Valiant. A Sira se le hizo un nudo en la garganta. Esto no era posible. Un coro de voces frenéticas estalló detrás de ella mientras los sensores de la estación se volvían locos. Alto consejero Sira. Nave no identificada detectada. Imposible. Ese diseño coincide con las reliquias. Deberían estar extintos. El pánico crepitaba en el aire, y Sira se obligó a respirar. Sus dedos translúcidos se cernieron sobre la consola de comunicación, dudando. Si esto era real, si los humanos habían sobrevivido de alguna manera, ¿qué significaba para los Belitari? ¿Para toda la galaxia? Tragó saliva y presionó el enlace. Nave no identificada, dijo, con voz firme a pesar de sus pensamientos acelerados. Han entrado en el espacio Belitari. Indiquen su propósito. Siguió un silencio crepitante. El campo de energía de la estación fluctuó, parpadeando en respuesta a la presencia de la nave. Luego, con un brusco estallido de estática, una voz, áspera, cruda, innegablemente extraña a sus oídos, se escuchó. Aquí el capitán Elías Khan de la nave de la Tierra Unida Valiant. Una pausa. Venimos en son de paz. El pulso de Sira se disparó. Los humanos no eran solo mitos. Eran reales, y habían vuelto. La mente de Sira corría a toda velocidad, su piel bioluminiscente pulsando con un ritmo rápido que delataba su agitación interna. La sala de mando de la estación bullía con una intensidad que no había sentido en toda su vida. Científicos, estrategas y oficiales diplomáticos susurraban entre ellos, sus voces una mezcla de incredulidad y cautela. La transmisión flotaba en el aire como un peso pesado. Un humano real que respiraba, acababa de hablarle. Respiró hondo, estabilizándose. Capitán Khan, su presencia aquí es inesperada. El eufemismo del ciclo. No hay registros conocidos de naves humanas en este sector, ni en ningún otro. Un instante de silencio,
Luego la voz de Khan volvió a crepitar. Eso es porque no estábamos en este sector. Hemos estado perdidos durante mucho tiempo. Sira entrecerró los ojos, examinando las lecturas de la nave. Su tecnología era tosca, ineficiente para los estándares Velitari, pero aún estaba intacta, funcional. ¿Cómo había sobrevivido una nave tan primitiva? Y si estaban perdidos, ¿de dónde venían? Se volvió hacia el oficial de defensa a su lado. ¿Hay alguna señal de agresión? No, alto consejero, respondió el oficial. Sus armas están apagadas. Sus firmas de energía sugieren que han estado funcionando con reservas mínimas. En todo caso, parecen desesperados. ¿Desesperados? Sira exhaló lentamente. Volvió al enlace de comunicación. Afirma estar perdido, capitán. ¿Dónde han estado exactamente? Otra pausa. Luego Khan habló de nuevo, pero esta vez su voz era diferente. Llevaba algo cansado, algo atormentado. No lo sabemos. El centro de mando se sumió en el silencio. La mirada de Sira se dirigió a la nave, suspendida en la vasta negrura más allá del campo protector de la estación. Algo en la forma en que simplemente permanecía allí, inmóvil, esperando, le provocó un extraño escalofrío. Insistió. Aclare. Khan suspiró. Dejamos la Tierra hace 200 años en una misión de colonización de espacio profundo. Se suponía que debíamos encontrar un nuevo hogar, pero algo sucedió. Una distorsión, un desgarro en el espacio. Caímos a través de él. Y, dudó, como si intentara aferrarse a recuerdos que no encajaban. Despertamos en otro lugar, en un lugar equivocado. Los dedos de Sira se crisparon contra la consola. ¿Está diciendo que viajaron a través de una anomalía? Sí, dijo Khan, su voz sombría. Y no estábamos solos. Las luces parpadearon. Un murmullo recorrió la sala de control. Sira se tensó. ¿Qué quiere decir? Preguntó con cuidado. Khan dudó de nuevo, pero cuando habló, su voz era apenas un susurro. Había algo más en la oscuridad con nosotros. Las palabras enviaron una onda de inquietud a través de los oficiales Velitari. Sira también lo sintió, una profunda advertencia instintiva enroscándose en su pecho. Los mitos se habían equivocado. Los humanos no eran solo leyendas. Eran supervivientes, y algo los había seguido. La piel de Sira se atenuó a un azul apagado, el color de la inquietud. A su alrededor, la sala de mando se sentía demasiado silenciosa, como si incluso el zumbido del campo de energía de la estación se hubiera atenuado en respuesta a las ominosas palabras del capitán Khan. Algo más había estado en la oscuridad con ellos. No le gustaba cómo sonaba eso. Su mente trabajó rápidamente, sopesando las posibilidades. Los Velitari se habían encontrado con anomalías antes. Agujeros de gusano inestables, grietas espaciales, regiones donde el tiempo mismo se deshilachaba en los bordes. Pero una nave perdida durante 200 años, eso no era solo un mal funcionamiento o un error de navegación. Eso era otra cosa. Se enderezó. Capitán Khan, ¿está diciendo que su nave fue perseguida? Un suspiro cargado de estática llegó a través de la transmisión. No sé si perseguida es la palabra correcta. Una pausa. Pero no estábamos solos en ese lugar, y apenas logramos salir. Sira intercambió una mirada con su oficial de defensa, cuyas mandíbulas chasquearon suavemente en señal de reflexión. Entonces, ¿qué había allí?, preguntó. Hubo un largo silencio antes de que Khan volviera a hablar. No puedo describirlo, admitió. No era algo que pudiéramos ver exactamente, más bien como una presencia, algo que observaba, que nos estudiaba. Al principio, pensamos que era nuestra imaginación, locura espacial, paranoia. Pero entonces comenzaron las desapariciones. Un peso frío se instaló en el pecho de Sira. ¿Desapariciones? La voz de Khan se volvió sombría. Uno por uno, mi tripulación comenzó a desvanecerse. Sin alarmas, sin señales de lucha. Estaban allí en un momento y al siguiente ya no. Sira contuvo el aliento. Ni siquiera los Velitari, con todos sus avances, tenían tecnología capaz de algo así. Esto iba más allá de la simple guerra o supervivencia.
Esto era algo desconocido. ¿Y nunca lo vieron? Insistió. No, admitió Khan. Pero lo sentíamos. Cada sombra parecía más larga de lo que debería. Cada pasillo se extendía un poco demasiado. El aire estaba mal. Su voz vaciló ligeramente, como si recordara algo demasiado grande, demasiado vasto para la comprensión. Luego escuchamos los susurros. La piel de Sira se volvió pálida. Detrás de ella, uno de sus oficiales contuvo bruscamente el aliento. Los Belitari eran una especie profundamente sintonizada con el sonido, con las vibraciones en el espacio y la materia. La idea de escuchar algo en el vacío, un lugar donde el sonido no existía, era aterradora. Susurros, repitió. Khan exhaló lentamente. No entendíamos el idioma, pero sentimos lo que significaba. Hambre, curiosidad, diversión. La sala de mando permaneció en un silencio sepulcral. ¿Y entonces? Preguntó finalmente Sira. Khan dudó. Y entonces vimos la puerta. Los dedos de Sira se crisparon contra la consola. ¿Qué puerta? La que no debería haber estado allí, dijo Khan. Su voz era más baja ahora, casi como si decir las palabras en voz alta la trajera de vuelta. No era parte de la nave. No era real. Y, sin embargo, todos la vimos. Una puerta negra al final del pasillo donde debería haber habido un mamparo. Sus siguientes palabras enviaron un escalofrío por la médula de Sira. Y estaba abierta. Un pulso de alarma recorrió el centro de mando. Sira se obligó a concentrarse. ¿Entraron? No, dijo Khan. Pero algo más lo hizo. Las luces de la estación parpadearon de nuevo. La boca de Sira se secó. ¿Y todavía está con ustedes ahora? El silencio al otro lado de la transmisión fue demasiado largo, demasiado pesado. Luego Khan respondió. No lo sé. Las luces parpadearon de nuevo. Esta vez, no se encendieron de inmediato. Y en lo profundo de los largos y vacíos pasillos de la estación, algo se movió. Por primera vez en su vida, Sira sintió un frío de verdad. Las luces de emergencia de la estación volvieron a parpadear, proyectando todo en un resplandor tenue y pulsante. Las pantallas del centro de mando luchaban por recalibrarse, y los oficiales de Sira intercambiaron miradas inquietas. La tecnología Belitari no fallaba. Sus sistemas estaban diseñados para soportar llamaradas solares, distorsiones espaciales, incluso ataques directos. Entonces, ¿por qué sentían como si algo los hubiera tocado? Se obligó a concentrarse. Capitán Khan, si no sabe si todavía está con ustedes, ¿cómo escaparon? Khan dudó. No escapamos. Nos dejaron ir. Sira se tensó. Sucedió de repente, continuó, su voz sombría. La nave se estaba desmoronando. La mitad de mi tripulación había desaparecido. Y entonces los susurros cesaron. La puerta se cerró. Y de repente, estábamos de vuelta en el espacio real, a la deriva en el vacío. La mente de Sira daba vueltas. Eso no tenía sentido. Ninguna anomalía natural se comportaba así. Ninguna entidad, si eso era lo que era, simplemente liberaba a su presa después de cazarla. A menos que obtuviera lo que quería, murmuró. Un tenso silencio se extendió entre ellos. Khan exhaló. Eso es lo que he estado temiendo. Sira miró a sus oficiales, cuyas expresiones iban desde el escepticismo hasta un miedo apenas disimulado. Su segundo al mando, Reed, finalmente dio un paso adelante. Alto consejero, debemos considerar la posibilidad de que esta nave humana esté comprometida. Lo sé, dijo suavemente. Khan debió haberlo oído porque su voz se endureció. Escuchen, no sé qué nos siguió, y no sé si lo dejamos atrás, pero sí sé una cosa. Necesitamos ayuda. Sira lo consideró. Ayudar a un mito hecho realidad ya era bastante peligroso. Ayudar a un mito que había sido tocado por algo desconocido. Eso era imprudente. Pero había algo más. Algo que aún no había admitido en voz alta. Los Belitari eran una raza antigua, exploradores del cosmos mucho antes de que la mayoría de las especies descubrieran el fuego. Pero nunca, ni una sola vez en toda su historia registrada, se habían encontrado con algo como esto.
Lo que sea que se hubiera llevado a la tripulación de Khan, lo que sea que los hubiera observado, era nuevo, y eso la aterraba. Se volvió hacia sus oficiales. Preparen una bahía de aislamiento. Sin interfaz directa con sus sistemas, sin contacto innecesario. Un murmullo de protesta recorrió la sala, pero lo silenció con una mirada severa. No damos la espalda a los supervivientes, pero tomaremos todas las precauciones. Reed exhaló y luego asintió. Entendido. Sira volvió a la transmisión. Capitán Khan, se le permite atracar bajo estricta cuarentena. Usted y su tripulación serán sometidos a escáneres antes de desembarcar. Khan no discutió. Eso, más que nada, la inquietó. La nave humana se acercó, su forma voluminosa y maltratada proyectando largas sombras contra la luz de la nebulosa. Sira la observó, la inquietud anidando en su pecho. ¿Acababa de cometer un terrible error? Entonces, en lo profundo de la estación, una cámara de seguridad parpadeó. Durante exactamente 0.7 segundos, un pasillo vacío mostró una puerta que no estaba allí antes, y luego desapareció. La Valiant atracó con un gemido inquietante, el metal crujiendo contra las esclusas presurizadas de la estación. El sonido le provocó un escalofrío a Sira, aunque lo disimuló bien. Los Velitari no eran un pueblo fácil de asustar, pero algo en esto, en ellos, se sentía mal. Se encontraba en la bahía de cuarentena, una cámara estéril y reforzada diseñada para procesar viajeros de regiones desconocidas. Un campo de contención resplandeciente la separaba a ella y a sus oficiales de los humanos que se acercaban. Las puertas se abrieron con un siseo. 3 figuras entraron. Sira había visto a los humanos en grabaciones antiguas, pero verlos en carne y hueso era diferente. Eran más altos de lo que esperaba, más anchos, sus extremidades densas de músculo. Sus rasgos eran toscos, su piel mostraba signos de adversidad. Arrugas, cicatrices, el desgaste del tiempo. Carecían de la bioluminiscencia natural de los Velitari, sus ojos oscuros e ilegibles. El capitán Elías Khan estaba al frente, su rostro marcado por el agotamiento. Detrás de él, una mujer con el pelo corto y oscuro mantenía la mano cerca de su cinturón, donde Sira supuso que alguna vez hubo un arma. El tercero, un hombre más joven, miraba la habitación con ojos grandes y cansados, como si no estuviera seguro de si confiar en lo que veía. Por un largo momento, nadie habló. Luego Sira rompió el silencio. Bienvenidos al espacio Velitari. La mirada de Khan se dirigió a ella, estudiándola de esa manera aguda e indescifrable que los humanos parecían tener. Agradezco la hospitalidad, dijo, con voz áspera. No es que tuviéramos muchas opciones. Sira ignoró la amargura en su tono. Usted y su tripulación se someterán a un bioescáner completo. Sin excepciones. Khan no discutió. Solo asintió. Bien. El campo de energía resplandeció, escaneándolos con un brillo iridiscente. Sira observó las lecturas con atención. Entonces sucedió algo extraño. El escáner vaciló. Sira contuvo el aliento. Eso no era posible. El sistema estaba diseñado para procesar todas las firmas biológicas conocidas en la galaxia. Para detectar inconsistencias, materia extraña, anomalías. El escáner no estaba fallando. Estaba intentando leer algo que no reconocía. Su segundo al mando, Reed, frunció el ceño ante la pantalla. Alto consejero, sus lecturas están distorsionadas. Khan se tensó. ¿Qué significa eso? Sira se encontró con su mirada. Significa que hay algo dentro de ustedes que no debería estar ahí. La mujer al lado de Khan se puso tensa. Estamos limpios, espetó. No habríamos sobrevivido tanto tiempo si no lo estuviéramos. Reed negó con la cabeza. El escáner dice lo contrario. Khan respiró lentamente y, por primera vez, Sira lo vio. Ese destello de miedo detrás de su expresión cuidadosamente controlada. ¿Qué es exactamente? Dijo con voz queda. ¿Qué está detectando? Sira vaciló. No lo sé. La habitación se sumió en el silencio. Entonces las luces parpadearon. Todos los oficiales en la bahía se pusieron rígidos, las manos buscando armas, revisando pantallas, buscando una causa.
El pulso de Sira se aceleró. Entonces el joven humano, el silencioso, jadeó. Sira se giró justo a tiempo para ver sus ojos agrandarse de puro y absoluto terror. Ahí, susurró, con la voz temblorosa. Junto a la puerta. Todos se giraron. No había nada, solo espacio vacío. Pero la respiración del humano era entrecortada, su cuerpo temblaba. ¿No la veis?, dijo ahogadamente. La sangre de Sira se heló. El joven retrocedió, su rostro pálido. La puerta, susurró. Está aquí. Las luces parpadearon de nuevo, y esta vez no se volvieron a encender. La oscuridad se tragó la bahía de cuarentena. Por un instante sin aliento, no hubo nada. Ni luz, ni sonido, solo el profundo y sofocante silencio del espacio presionando a su alrededor. Luego, el sistema de respaldo de emergencia cobró vida con un zumbido, tenues luces rojas parpadeando, proyectando sombras largas y dentadas contra las paredes metálicas. La bioluminiscencia de Sira pulsaba erráticamente, una respuesta inconsciente al peligro. Sus oficiales estaban rígidos, con las armas desenfundadas, buscando amenazas que aún no podían ver. Los humanos, sin embargo, estaban completamente quietos. El joven, el que había visto algo, temblaba. Su respiración era rápida y superficial, sus ojos se movían salvajemente por la habitación. La puerta, susurró de nuevo, su voz rota. Sigue aquí. La garganta de Sira se apretó. No hay nada ahí, espetó Reed, aunque sus mandíbulas se contrajeron con inquietud. Ellos no la ven, jadeó el joven, retrocediendo. Nunca la ven. Sira sintió que el aire cambiaba ligeramente. Una extraña presión, una sutil atracción, como si algo invisible acabara de pasar demasiado cerca. La gravedad artificial de la estación parpadeó, un fallo apenas perceptible, pero ella lo sintió. Khan exhaló lentamente. Tenemos que salir de esta habitación. Sira se volvió hacia él. Explíquese. ¿Quería saber cómo sobrevivimos?, dijo Khan, su voz baja, mesurada. Nunca nos quedamos en un mismo lugar por mucho tiempo. Algo en la forma en que lo dijo hizo que el pulso de Sira se disparara. Nos movemos, continuó Khan, con la mandíbula apretada. Nunca lo reconocemos, y nunca nos detenemos. Un pesado silencio siguió a sus palabras. Luego, desde la esquina más lejana de la habitación, algo crujió. Sira no se movió. Nadie más lo hizo. Pero lo sintió. Una presencia. No un ser. No algo que pudiera ser identificado por la lógica o la ciencia. Solo una sensación. Un susurro contra su mente. Un aliento frío contra el tejido de la propia realidad. Sus oficiales se movieron inquietos. Uno de ellos, Tifan, miró hacia la esquina oscura donde no debería haber nada. Su mano se crispó hacia su arma. Y entonces las sombras se movieron. No un truco de las luces defectuosas, no un mal funcionamiento de sus sistemas. La oscuridad misma se movió. Tifan gritó. Sira no dudó. Fuera. Ahora. Las puertas de la bahía de cuarentena se abrieron con un siseo y corrieron. Sira no miró hacia atrás. No tenía por qué hacerlo. Los humanos corrían delante de ellos, guiando el camino como si conocieran la estación mejor que ella. Detrás de ellos, las luces parpadearon de nuevo. Las sombras se estiraron. Y en el eco del silencio, Sira creyó oír algo. Un susurro, suave, indistinto, riendo. Llegaron al pasillo de emergencia, las puertas sellándose detrás de ellos con un fuerte golpe. Sira se giró hacia Khan. ¿Qué demonios os está siguiendo? El rostro de Khan estaba pálido, su respiración agitada. Ya te lo dije, dijo con voz ronca. No lo sabemos. El joven se apoyó contra la pared, agarrándose la cabeza. Está dentro, murmuró. Nos siguió. Siempre nos sigue. Sira apretó la mandíbula. Esto ya no era solo sobre los humanos. Algo había entrado en su estación, y no planeaba irse. El pasillo de emergencia se extendía ante ellos, débilmente iluminado por las parpadeantes luces rojas. Sira podía oír su propio pulso martilleando en sus oídos. Pero se obligó a mantenerse concentrada.
El pánico era un lujo que no podía permitirse. Sus oficiales estaban tensos, con las armas desenfundadas, escaneando los pasillos en busca de amenazas que no podían ver. Los humanos estaban peor, silenciosos, rígidos, sus ojos moviéndose hacia cada sombra, como si esperaran que se movieran. Había visto el miedo antes. Esto era diferente. Este era el tipo de miedo que provenía del conocimiento. Sira se volvió bruscamente hacia Khan. «Cuéntamelo todo». Khan se pasó una mano por la cara. Su piel estaba húmeda de sudor. Empezó con cosas pequeñas, luces parpadeantes, sonidos extraños en las comunicaciones, gente que contaba sueños que juraban que no eran suyos. Exhaló, negando con la cabeza. Luego empezaron las desapariciones, una por una. Sin alarmas, sin señales de lucha. Simplemente se desvanecían. La garganta de Sira se apretó. ¿Y esa puerta que visteis? Aparecía en diferentes lugares, dijo Khan, con voz baja. Siempre donde no debía estar. Al principio, pensamos que era solo un fallo en el diseño de la nave. Pero cuando la gente empezó a desaparecer cerca de ella, se detuvo, exhalando con temblor. Supimos que no era parte de la Valiant, no era nuestra. La mente de Sira corría a toda velocidad. ¿Podría ser esto algún tipo de forma de vida desconocida? ¿Una entidad que se alimentaba de la percepción, distorsionando la propia realidad? ¿O era algo peor? Algo que existía fuera de su comprensión. El joven humano, Adams, creía que Khan lo había llamado, seguía agarrándose la cabeza, su respiración superficial. «Está aquí», susurró. «Puedo sentirlo». El segundo al mando de Sira, Reed, gruñó. «Basta. Somos Belitari. No nos acobardamos ante cosas invisibles». Esto es. Las luces se apagaron. Toda la estación se sumió en una oscuridad absoluta. El zumbido de la energía de emergencia vaciló y luego se detuvo. El aire mismo se sentía más pesado, como si algo invisible hubiera presionado su peso contra la realidad. Entonces Sira lo oyó. Un crujido lento y deliberado, como el de una puerta abriéndose. Contuvo la respiración. El sonido se repitió, más cerca. Un leve susurro de metal doblándose. Un hueco estiramiento del espacio siendo alterado. Luego, desde algún lugar justo delante de ellos, una voz. Suave, divertida. «Os encontré». Un grito estalló. Alguien disparó un arma. El destello brillante iluminó el pasillo por una fracción de segundo. Y en ese segundo, Sira lo vio. Una puerta más negra que el propio espacio, completamente abierta y más allá, nada. Ni paredes, ni pasillos, ni estación, solo un vacío infinito y bostezante. Luego las luces parpadearon de nuevo y Adams había desaparecido. Sira jadeó. El rostro de Khan se contorsionó de horror. «No, no, Adams». Se lanzó hacia adelante, pero Sira lo agarró, tirando de él hacia atrás. «Se ha ido». Khan luchó, pero luego, con la misma rapidez, se congeló. Sira siguió su mirada. La puerta había desaparecido. No quedaba rastro de ella. Ni una marca, ni una distorsión, solo el pasillo vacío como si nunca hubiera estado allí. Sus oficiales estaban rígidos, mirando el lugar donde el joven humano se había desvanecido. Sira se volvió hacia Khan, su voz cortante. «¿Cómo detenemos esto?» El rostro de Khan estaba pálido. «No lo detienes», susurró. «Huyes». La mente de Sira corría a toda velocidad. El peso de la desaparición de Adams la oprimía como una fuerza física. Pero no había tiempo para el duelo. El aire en el pasillo se sentía extraño, más denso, más frío, cargado de algo que no podía nombrar. Apretó su agarre en el brazo de Khan, obligándolo a mirarla a los ojos. «Nosotros no huimos. Esta es mi estación, mi gente. Luchamos». Khan soltó una risa amarga. «¿Crees que no lo intentamos?» Sus ojos estaban desorbitados, desesperados. «Le disparamos. Sellamos puertas. Ventilamos secciones enteras de nuestra nave al espacio. No le importó. No sigue reglas. No tiene forma. Simplemente está ahí». Sira apretó la mandíbula.
Había enfrentado amenazas antes. Flotas de guerra enteras, civilizaciones que se desmoronaron bajo la estrategia Belitari. Pero esto no era algo con lo que se pudiera razonar. Reed habló, con la voz tensa. Entonces, ¿por qué vosotros? ¿Por qué vuestra nave? ¿Por qué se llevó a Adams y no a vosotros? Khan tragó saliva. No lo sé. Pero Sira notó la forma en que su mano se contrajo, el destello de algo, de culpa que pasó por su rostro. Él lo sabía, o al menos lo sospechaba. No insistió. Aún no. Tenemos que llegar al centro de mando, dijo ella. Si podemos aislar las áreas afectadas, cortarlas del resto de la estación, podríamos contener a esta cosa. Khan negó con la cabeza. No se puede contener. Reed frunció el ceño. No estamos indefensos. Khan exhaló bruscamente. No digo que seáis indefensos. Digo que no entendéis a qué os enfrentáis. Apretó la mandíbula. Estáis tratando esto como un enemigo. No lo es. Es otra cosa. Y si seguís pensando que podéis vencerlo, vais a conseguir que maten a más gente. Sira no respondió de inmediato. No le gustaba cuánta verdad había en sus palabras, pero rendirse no era una opción. Se volvió hacia sus oficiales. Moveos. Vamos al centro de mando ahora. Comenzaron a caminar por el pasillo a un ritmo acelerado. Khan y su tripulación restante lo siguieron, sus ojos parpadeando constantemente hacia las sombras. La estación se sentía extraña ahora, como si algo estuviera observando, esperando. Un golpe suave resonó detrás de ellos. Sira se congeló. Otro golpe, más cerca esta vez. Todos se giraron. El pasillo estaba vacío. Entonces las luces parpadearon. Sira apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que algo cambiara. Las paredes se estiraron. El suelo bajo ella se movió como si se estuviera deformando bajo sus pies. Y de repente, el pasillo frente a ellos era diferente. La elegante y familiar arquitectura de la estación Belitari había desaparecido. En su lugar había algo más viejo, oxidado, familiar. Khan dejó escapar un grito ahogado. ¡Oh, no! Sira siguió su mirada y vio que el pasillo ahora conducía al interior de la Valiant, la nave humana. Pero eso no era posible. Todavía estaban en la estación. La Valiant estaba atracada afuera. Esto no podía ser real. Sira se giró bruscamente hacia Khan. ¿Qué es esto? El rostro de Khan estaba pálido. Su respiración era demasiado rápida. Aquí es donde empezó. La joven a su lado, Reyes, se veía aún peor. No, susurró. Dejamos este lugar atrás. Lo dejamos. Sira sintió las paredes estrechándose, la realidad cambiando a su alrededor. Ya no estaban en la estación. O quizás la estación se estaba convirtiendo en otra cosa. Entonces, desde el extremo más lejano del pasillo imposible, Sira lo vio. La puerta. No una puerta normal. Estaba mal. Negra como el carbón, hirviente. Y esta vez, no estaba solo abierta. Algo estaba saliendo. El mundo se sentía delgado. Sira apenas podía respirar. El aire a su alrededor se distorsionaba, ondulaba, como las ondas de calor que se elevan de una estrella moribunda. Pero no era calor. En todo caso, era frío. El tipo de frío que no solo congelaba la piel, sino que llegaba dentro y tiraba. La puerta en el extremo más lejano del pasillo se abrió de par en par, imposiblemente oscura, su superficie cambiando como un vacío líquido. La forma que emergió de ella no estaba bien. No era nada. No había bordes que la definieran, ni rasgos que nombrar. No era una figura, no era una sombra. Era ausencia, un espacio hueco donde debería haber algo. Y sin embargo, Sira sintió que los miraba. Una conciencia profunda y lenta que presionaba contra su mente como un susurro en la nuca. Dio un paso atrás instintivo. También lo hicieron sus oficiales. Pero los humanos, Khan, Reyes, permanecieron congelados, con los ojos muy abiertos por el reconocimiento. Habían visto esto antes. Reyes tembló, susurrando, no se supone que esté aquí. Pero estaba, y no se iba a ir. Sira alcanzó su comunicador. Aquí el alto consejero Sira.
Cierre de emergencia. Sellen todos los pasillos y sectores. La señal se cortó. Las paredes gimieron. El metal de la estación se estremeció de la misma manera que el casco de una nave podría hacerlo bajo la presión del espacio profundo. Zira podía sentirlo ahora. Fuera lo que fuese esta cosa, no solo estaba dentro de la estación. Se estaba convirtiendo en la estación. Se volvió hacia Khan. Si corremos, ¿nos seguirá? Khan apartó la vista de la puerta. Su respiración era superficial. No. Zira entrecerró la mirada. No parece seguro. Khan tragó saliva. No necesita seguirnos. El estómago de Zira se retorció. ¿Entonces qué hace? Reyes respondió en su lugar, con voz hueca. Espera. Y mientras lo decía, la puerta comenzó a cambiar. La superficie negra onduló, cambiando. Creció, sus bordes extendiéndose hacia afuera como si sangrara en las propias paredes. Y por primera vez, Zira vio algo dentro. Al principio pensó que solo eran sombras, pero luego las formas se movieron. Manos. Manos extendiéndose. Miles de ellas, dedos delgados y prensiles arañando el aire, estirándose hacia el pasillo como si intentaran atraerlo hacia adentro. Las luces parpadearon, y luego cada una de las manos se giró bruscamente hacia ellos. Zira no dudó. ¡Corred! Salieron disparados. La estación temblaba a su alrededor. El metal bajo sus pies se sentía mal. Demasiado liso, demasiado frío. La mente de Zira daba vueltas. Esto no era solo una entidad. No era solo una anomalía. Estaba cambiando la estación misma. Podía oír algo detrás de ellos. No pasos, no movimiento. Un sonido de arrastre, como el peso de algo desgarrando la realidad. Giraron una esquina y casi se estrellan contra un callejón sin salida. No, no, esto no estaba aquí antes, gritó Reed. Zira se giró, con el corazón martilleándole. Detrás de ellos, el pasillo había desaparecido. En su lugar, la puerta, más cerca ahora, las manos extendiéndose hacia ellos, los susurros más fuertes. Reyes dejó escapar un sollozo. El rostro de Khan estaba pálido, sus dedos crispándose hacia su cinturón donde debería haber un arma. Los oficiales de Zira estaban rígidos, tratando de encontrar una solución que no existía. Esto ya no era solo sobre escapar. Se trataba de no ser borrados. Zira apretó los dientes. No permitiría que esto sucediera. Ni a su gente, ni a su estación. Se volvió hacia Khan. Tiene que haber una manera de detener esto. Khan dudó. Luego, con una mirada de pura desesperación, susurró. Solo hay una cosa que intentamos que funcionó. La voz de Zira fue cortante. ¿Qué? Los ojos de Khan se clavaron en los de ella. Tienes que cerrar la puerta. Y entonces los susurros se convirtieron en gritos. El grito no era un sonido. Era algo más profundo. Desgarró el aire, las paredes, a ellos. Zira lo sintió en sus huesos, en la médula de su ser, un chillido que no tenía voz pero que transmitía un significado. No cierres la puerta. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose la cabeza como si pudiera sacudirse la sensación. A su alrededor, sus oficiales convulsionaban, su bioluminiscencia parpadeando en pulsos erráticos. Reyes estaba de rodillas, con las manos sobre las orejas. Incluso Khan, el superviviente curtido, se había puesto pálido, su respiración entrecortada. Pero Zira se obligó a moverse. Si la entidad no quería que se cerrara la puerta, entonces cerrarla era la única opción. Se tambaleó hacia adelante, hacia la masa negra y retorcida que no debería existir. Las manos seguían extendiéndose, arañando para agarrarse. La forma de la puerta era fluida, cambiante, sus bordes goteando en las paredes de la estación como tinta disolviéndose en agua. No solo estaba aquí, se estaba extendiendo. ¿Cómo? Gritó, forzando su voz sobre el grito antinatural. ¿Cómo la cerramos? Khan apretó los dientes. Lo intentamos antes. No quiere cerrarse. Tienes que forzarla. Arrancarla de este lugar. Hacer que suelte. El pulso de Zira latía con fuerza. La estación era tecnología Velitari. Mucho más allá de la comprensión humana.
Si la entidad estaba ligada a este espacio, necesitaba cortar su conexión. Se giró bruscamente. Reed, anula el campo gravitacional de la estación ahora. Los ojos de su segundo al mando se abrieron de par en par. Eso podría aplastarnos a todos. Zira no vaciló. ¿Es eso o dejamos que nos lleve? Reed dudó solo un segundo antes de correr hacia el panel de control más cercano. Sus dedos danzaron sobre la interfaz, introduciendo comandos de anulación de emergencia. La estación gimió. Un profundo quejido mecánico llenó el pasillo. La gravedad artificial cedió. Zira sintió su cuerpo moverse, sus pies levantándose ligeramente, como si algo debajo de ella se estuviera rompiendo. El metal se deformó, las paredes se retorcieron bajo una tensión invisible. La entidad gritó en respuesta, sus muchas manos agitándose salvajemente como si sintieran el repentino desequilibrio. La puerta parpadeó, sus bordes vacilaron. Estaba perdiendo su agarre. Khan agarró a Reyes del brazo, levantándola. Está funcionando. Sigue. Zira se volvió hacia Reed. Aumenta la oscilación del campo. Pertúrbalo por completo. Las mandíbulas de Reed chasquearon con angustia, pero obedeció. Un violento temblor sacudió la estación. La puerta convulsionó, su forma fallando como si la propia realidad intentara rechazarla. Las manos que se extendían desde el vacío comenzaron a desintegrarse. Los susurros se convirtieron en chillidos. Y entonces, la puerta se cerró de golpe. Una onda de choque estalló hacia afuera, lanzando a Zira y a los demás por los aires. Las luces de la estación parpadearon salvajemente, las alarmas sonando en un caos superpuesto. El aire se sentía delgado, estirado, como si algo inmenso acabara de ser arrancado. Luego, silencio. Zira yacía de espaldas, jadeando. El metal bajo ella se sentía sólido de nuevo. El mundo había dejado de deformarse. El peso opresivo, la sensación de ser observada, había desaparecido. Lentamente, se incorporó. La puerta había desaparecido. Sin rastro, sin perturbación, sin sombras persistentes, solo un pasillo vacío. Su gente, lo que quedaba de ella, comenzó a moverse. Khan gimió, frotándose la cabeza. Reyes se sentó, mirando a su alrededor con una confusión aturdida. Zira tragó saliva. ¿Se ha acabado? Nadie respondió porque no había forma de saberlo. La estación todavía se sentía diferente, y Adams seguía desaparecido. Khan se sentó, su expresión vacía. Se encontró con la mirada de Zira, algo oscuro persistiendo en sus ojos. Nunca se acaba, murmuró. Zira no quiso creerle, pero en lo profundo del núcleo de la estación, en un lugar donde nadie miraba, una nueva puerta parpadeó, apareciendo. Y esta vez no estaba abierta. Aún no. Los alienígenas se erguían, sus ojos brillando con condescendencia mientras observaban al único humano dar un paso adelante. Su risa, una extraña mezcla de gruñidos guturales y chillidos agudos, resonó en la gran cámara. Traes a un humano para que hable en tu nombre. Uno de los señores de la guerra Eldari se burló, su exoesqueleto dorado brillando bajo las luces artificiales. Esto es un insulto al dominio. Los humanos son poco más que animales. El dominio galáctico había gobernado durante miles de años, aplastando civilizaciones que se atrevían a resistir, absorbiendo culturas solo para borrarlas, reescribiendo la historia hasta que no quedaba nada de aquellos a quienes conquistaban. Y ahora, la humanidad era la siguiente. La Tierra apenas había comenzado a llegar más allá de su sistema solar cuando llegó el dominio, exigiendo rendición o aniquilación. Los otros miembros del Consejo, seres de un centenar de especies diferentes, observaban con diversión. Habían visto esto antes. Desafío, arrogancia y luego subyugación completa. Los Eldari, la raza gobernante del dominio, se deleitaban en quebrar a las especies que pensaban que podían hacerles frente. El embajador humano, el Dr. Elias Carter, estaba solo. Sin armas, sin armadura, sin ejército, solo un hombre sencillo con un traje gastado. Su presencia era una broma para ellos, un acto final de desesperación de una especie ya derrotada. Carter se aclaró la garganta. Sus manos no temblaban.
Su voz era tranquila. Hablaré, dijo, sus palabras precisas, pero no en vuestra lengua. Más risas. Algunos de los Eldari golpearon sus puños contra las mesas de piedra, una exhibición burlona de su superioridad. ¿Y qué idioma usarás, simio? Se mofó el señor de la guerra Selboran. ¿El tuyo? ¿Un dialecto primitivo de una roca insignificante? Los labios de Carter se curvaron en una pequeña sonrisa. No. Hablaré en el vuestro, pero no en el que conocéis. La risa se desvaneció, la confusión se instaló en la sala, y entonces habló. En el momento en que la primera sílaba salió de su boca, la cámara se sumió en el silencio. El aire se volvió pesado, como si las propias paredes pudieran sentir el peso de las palabras. Los señores de la guerra Eldari, antes tan engreídos y serenos, retrocedieron como si hubieran sido golpeados. Sus ojos se abrieron de par en par, las mandíbulas chasqueando en estado de shock. Carter continuó, su voz resonando como un fantasma de otro tiempo. Los sonidos eran ásperos, guturales, pero fluidos, llevando el peso de algo antiguo, algo perdido. Los Eldari temblaron. Uno de ellos cayó de rodillas, su exoesqueleto temblando violentamente. Otro se agarró la cabeza como si intentara bloquear el sonido. Selboran retrocedió tambaleándose, sus ojos dorados ardiendo con algo que no se había visto en el dominio en miles de años. Miedo. Basta, dijo ahogadamente. ¿Dónde aprendiste esto? Carter no se detuvo. Las palabras brotaron de él como un río liberándose de una presa. El idioma estaba muerto, borrado de la historia por los propios Eldari. Era la lengua de sus ancestros, el idioma del primer imperio Eldari, mucho antes del dominio. Un idioma que habían enterrado porque hablaba de cosas que temían, de un poder que habían abandonado, de un tiempo en que no eran dioses, sino mortales, frágiles y falibles. Es imposible, graznó otro Eldari. Ningún forastero puede conocer esto. Carter dio un paso adelante. Los señores de la guerra se estremecieron. Vuestra gente intentó borrar este idioma de la existencia, dijo, su voz cargada con el peso del pasado olvidado. Pero fracasasteis, porque la historia tiene una forma de sobrevivir en los lugares más inesperados. La Cámara del Consejo, una vez llena de arrogancia y risas, era ahora una tumba de silencio. El dominio se construyó sobre la creencia de que eran intocables, de que habían conquistado todo lo que había antes que ellos. Pero ahora, de pie ante ellos, había un simple humano que hablaba el idioma de sus ancestros. Un idioma que ellos mismos ya no entendían. Carter dejó la última palabra suspendida en el aire. Los señores de la guerra no hablaron. No podían. Solo lo miraban fijamente, a este humano que se había convertido en la voz de algo antiguo, algo poderoso, algo que creían perdido para siempre. Entonces, suavemente, Carter habló de nuevo, esta vez en su lengua moderna. Arrodillaos. Y por primera vez en miles de años, los Eldari lo hicieron. El silencio en la cámara se prolongó, denso y sofocante. Los señores de la guerra Eldari, una vez los gobernantes indiscutibles del dominio, permanecían congelados, atrapados entre el peso de la lengua perdida de sus ancestros y la verdad imposible de que un simple humano la había hablado. El doctor Elias Carter los dejó coserse en su confusión. Los había estudiado durante años, no solo su tecnología, no solo su imperio, sino sus mismos cimientos. Había leído los textos prohibidos, excavado en las ruinas que creían ocultas del resto de la galaxia. Y en esas ruinas, había encontrado su mayor vergüenza. Selboran fue el primero en romper el silencio. Su exoesqueleto dorado temblaba con algo que su especie había olvidado hacía mucho tiempo. Incertidumbre. ¿Dónde aprendiste esto? Exigió, su voz apenas un susurro. Carter inclinó la cabeza. La pregunta que deberíais haceros es, ¿por qué lo olvidasteis? Otro murmullo recorrió el consejo. Los Eldari eran una raza antigua, más antigua que la mayoría de las especies del dominio. Se enorgullecían de su larga e ininterrumpida historia. Pero no era ininterrumpida, ¿verdad? Habían borrado algo que habían tenido demasiado miedo de recordar. Nadie habla la lengua antigua, graznó uno de los otros señores de la guerra, sus mandíbulas chasqueando nerviosamente.
Ni siquiera nosotros. Fue purgada, encerrada, prohibida. Carter dio otro paso adelante, y esta vez nadie se movió para detenerlo. Y sin embargo, aquí estoy, dijo, hablándola. La dinámica de poder en la sala había cambiado. La risa, la burla, la pura arrogancia que había llenado la cámara momentos antes, se había evaporado. Los poderosos Eldari, conquistadores de 1000 mundos, lo miraban con algo que iba más allá del miedo. Era reconocimiento. Carter aprovechó su ventaja. Veréis, lo que pasa con la historia es que no permanece enterrada para siempre, continuó, paseando lentamente. Podéis borrar registros, quemar libros, reescribir leyes, pero no podéis borrar la memoria. La verdad tiene una forma de sobrevivir, queráis o no. Los puños de Selboran se cerraron. Eres un necio si crees que meras palabras desharán el dominio. Carter sonrió, y no fue una sonrisa agradable. Las palabras han deshecho imperios más grandes que el vuestro. El señor de la guerra Eldari se movió para hablar de nuevo, pero Carter lo interrumpió. Esta vez habló más alto, su voz resonando con autoridad. No se limitó a recitar la lengua antigua. La ordenó. Y la cámara tembló. Los imponentes pilares de piedra se estremecieron. El aire mismo pareció ondular, cargado de algo invisible, pero profundamente sentido. Los miembros alienígenas del Consejo retrocedieron, con los ojos muy abiertos de incredulidad. Los gobernantes del dominio habían enterrado la lengua antigua por una razón. No era solo un idioma. Era poder. Llevaba el peso de algo antiguo, algo real. Selboran retrocedió tambaleándose, agarrándose a los bordes de su trono. Su control, una vez perfecto, se había resquebrajado, revelando el miedo crudo y primario que había debajo. Imposible, susurró. Estaba perdido. Estaba muerto. Carter dio un último paso, ahora de pie ante los señores de la guerra como un verdugo ante los condenados. Y sin embargo, aquí está, dijo suavemente. Aquí estoy. Los Eldari eran orgullosos, despiadados e implacables. Pero no eran estúpidos. Entendían lo que estaba sucediendo. En el momento en que su propia gente viera esto, viera a un humano empuñando lo que ellos habían abandonado hacía mucho tiempo, su gobierno se fracturaría, el dominio nunca volvería a ser el mismo. Carter cruzó las manos detrás de la espalda. Así que ahora, negociamos. Las mandíbulas de Selboran chasquearon, su respiración agitada y rápida. ¿Y si nos negamos? Carter simplemente sonrió. Entonces seguiré hablando. Los señores de la guerra que una vez se habían reído de la humanidad ahora se sentaban en un silencio temeroso. El dominio se había creído intocable. Pero habían olvidado algo enterrado en su propio pasado. Las palabras eran poder. Y los humanos acababan de aprender a hablar la más letal de todas. El silencio en la cámara se prolongó, denso con el peso de la historia resurgiendo. Los poderosos señores de la guerra del dominio Eldari, una vez dioses entre seres menores, ahora parecían niños asustados enfrentándose a las sombras de sus ancestros. El doctor Elias Carter estaba en el centro de todo, tranquilo, inquebrantable. Podía sentir la tensión en el aire, la comprensión colándose en las mentes de los señores de la guerra como un veneno lento. Habían pasado siglos borrando este idioma, silenciando sus ecos, y ahora aquí estaba un humano, una de las mismas especies de las que se habían burlado, resucitándolo. La respiración de Selboran se había vuelto irregular, su exoesqueleto dorado reflejando la tenue luz como una reliquia de una edad olvidada. Su voz, cuando finalmente habló, era hueca. ¿Qué quieres? Carter dejó que las palabras flotaran por un momento. Había esperado que la resistencia durara más, pero el miedo era una herramienta poderosa, una que los Eldari habían usado durante milenios. Ahora se estaba usando en su contra. La soberanía de la humanidad, dijo Carter, con voz uniforme. La Tierra y todas sus colonias permanecerán independientes. Sin gobierno del dominio, sin integración forzada, sin tributos. Los señores de la guerra se agitaron, algunos erizándose, otros dudando. Uno de ellos, un imponente Eldari con placas de obsidiana, dejó escapar un siseo seco y sin humor. Pides demasiado. Carter sonrió,
pero no había calidez en ello. ¿Lo hago? Dio un lento paso adelante, y los señores de la guerra se inclinaron hacia atrás inconscientemente. Porque desde donde yo estoy, creo que estoy siendo generoso. Las mandíbulas de Selboran se crisparon, su mente trabajando en la situación imposible. ¿Crees que porque hablas un idioma antiguo tienes poder sobre nosotros? Carter inclinó la cabeza. No. Sé que lo tengo. Dejó que sus siguientes palabras se deslizaran de su lengua en la lengua antigua una vez más, haciéndolas rodar como un trueno por la cámara. El efecto fue inmediato. Las paredes temblaron de nuevo, como si la propia estructura del dominio resintiera que el idioma se hablara en voz alta. Pero no eran las paredes lo que Carter observaba. Eran los señores de la guerra. Sus cuerpos se contrajeron, sus mentes luchando contra instintos que ni siquiera entendían. Sus pupilas se dilataron, su respiración se entrecortó, y sus manos se cerraron sobre la nada porque recordaban, no conscientemente. No, ese conocimiento había sido enterrado demasiado profundo, hacía demasiado tiempo, pero algo dentro de ellos, la sangre de sus ancestros, los ecos de un imperio más antiguo que incluso el dominio, reconocía las palabras. Este era el idioma de sus creadores. Los Eldari habían gobernado durante miles de años, pero no siempre habían gobernado. Hubo un tiempo antes de su imperio, antes de su dominio sobre la galaxia. Habían sido esclavos una vez, sirvientes de seres que hablaban esta lengua. Y esos seres habían desaparecido. Los Eldari habían destruido todo rastro de ellos, purgando la historia, reescribiendo sus propios orígenes para ocultar la verdad. Que una vez, hace mucho tiempo, habían estado por debajo de alguien más. Y ahora, aquí estaba un humano hablando las palabras de sus amos olvidados hace mucho tiempo. Carter observó cómo la comprensión se asentaba, vio cómo el miedo se cristalizaba en algo más frío. ¿Recordáis, verdad? Dijo, su voz más suave ahora, casi compasiva. Aunque no sepáis por qué. Selboran tragó saliva, algo que Carter nunca antes había visto hacer a un Eldari. No puedes usar lo que no entiendes. Carter solo sonrió. ¿No puedo? Dio otro paso, y los Eldari no se movieron. Teméis este idioma porque lo enterrasteis. Pero nosotros lo hemos desenterrado. Ahora sabemos cosas que intentasteis borrar. Dejó que eso calara antes de dar el golpe final. Y si la humanidad lo sabe, ¿cuánto tiempo pasará antes de que el resto de la galaxia también lo sepa? El señor de la guerra se puso rígido. El dominio se construyó sobre una base inquebrantable, sobre la creencia de que los Eldari eran los más altos, los más poderosos, los gobernantes eternos de las estrellas. Pero si la verdad salía a la luz, si sus súbditos se enteraban de que los Eldari una vez se habían inclinado ante otro, el dominio no sobreviviría. La respiración de Selboran era entrecortada ahora, su mente dividida entre el orgullo y la supervivencia. Los otros señores de la guerra estaban en silencio, sus miradas yendo de Carter a su líder, esperando. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Selboran exhaló. Y luego inclinó la cabeza. El dominio reconoce la soberanía de la humanidad. Carter asintió, satisfecho. Buena elección. Los señores de la guerra del dominio Eldari, una vez tan poderosos, tan intocables, se sentaron en silencio mientras un humano se daba la vuelta y se marchaba, dejándolos con el peso de una historia de la que ya no podían escapar. Y a través de las estrellas, comenzó un cambio. Por primera vez en miles de años, el dominio se había arrodillado. Y no sería la última. La concesión del dominio había sacudido la galaxia, pero Carter sabía que no debía creer que la guerra había terminado. El miedo había obligado a los Eldari a inclinarse. Pero el miedo era una correa temporal. En el momento en que encontraran una manera de cortarla, vendrían a por la humanidad con sed de venganza. Eso significaba que la humanidad tenía poco tiempo. De vuelta en la Tierra, los líderes de la recién asegurada Federación Humana celebraban su victoria, alabando a Carter como el hombre que había hecho lo imposible. Pero Carter no se quedó para los desfiles, las entrevistas o las maniobras políticas. En cambio, abordó una nave con destino a los límites del espacio conocido. Porque mientras la Tierra celebraba, él tenía una pregunta candente que se negaba a abandonar su mente.
¿Qué estaban los Eldari tan desesperados por borrar? La Paragón era una nave pequeña y discreta, perfecta para escabullirse de las patrullas del dominio. A bordo, Carter había reunido un equipo. No políticos, no generales, sino eruditos, historiadores y arqueólogos. Las mejores mentes que la humanidad podía ofrecer. Su destino, un mundo muerto, uno que no aparecía en ninguna carta estelar del dominio. Un mundo del que Carter solo había sabido descifrando textos prohibidos, rastreando inconsistencias en registros antiguos y encontrando ecos de algo más antiguo que el propio dominio. Un mundo llamado Vortalka. El planeta era un páramo. Mientras la Paragón descendía a través de la atmósfera cargada de tormentas, Carter ya podía decir que lo que sea que hubiera sucedido aquí, había sido deliberado. Enormes cráteres de vidrio se extendían por la Tierra, ciudades enteras reducidas a nada más que restos esqueléticos de torres medio tragadas por el tiempo. Este no fue solo un mundo abandonado. Fue un mundo purgado. Algo no cuadra, murmuró Vázquez a su lado mientras pisaban la superficie agrietada. El resto del equipo se dispersó, escaneando ruinas, recopilando datos. Carter se arrodilló, pasando los dedos sobre una losa de piedra rota. Las inscripciones eran apenas legibles, pero reconoció la escritura de inmediato. La lengua antigua. El dominio había borrado este lugar de la historia, lo había eliminado de los mapas, lo había enterrado bajo capas de propaganda. Y ahora sabía por qué. Porque este había sido su comienzo. No como gobernantes, como esclavos. Horas más tarde, en lo profundo de las ruinas, Carter y su equipo encontraron lo que habían estado buscando. Una cámara masiva sellada bajo tierra. Grabados cubrían las paredes, representando criaturas que tenían un vago parecido con los Eldari, pero más altas, más imponentes. Sus rasgos eran más crueles, su postura rígida, exudando autoridad. Los Eldari no siempre habían estado al mando. Habían servido a algo más, algo que había desaparecido. Carter tragó saliva. Trazó un grabado con sus dedos, sintiendo los bordes ásperos de la piedra. La historia que contaba era inconfundible. Los Eldari se habían rebelado. Habían derrocado a sus amos, y luego los habían aniquilado. Cada registro, cada rastro, cada susurro de los seres que una vez los gobernaron. Vázquez se paró a su lado, su voz apenas un susurro. ¿Crees que todavía están ahí fuera? Carter exhaló lentamente. Si eran lo suficientemente poderosos como para gobernar a los Eldari, más nos vale esperar que no. Pero en el fondo de su ser, tenía un mal presentimiento. Algo que una vez gobernó a una especie tan despiadada como los Eldari no habría simplemente desaparecido. Y si todavía estaban ahí fuera, entonces la humanidad acababa de hacer algo muy, muy peligroso. Habían hablado su idioma, y algo, en algún lugar, podría haberlos oído. El peso del descubrimiento oprimía a Carter como un torniquete. Los Eldari no habían sido los primeros gobernantes de las estrellas. Habían sido súbditos, sirvientes de algo más antiguo, algo lo suficientemente poderoso como para comandarlos antes de que se rebelaran y borraran todo rastro de sus antiguos amos. Y ahora, la humanidad había hablado esa lengua prohibida. Si los Eldari la habían temido, si habían borrado la historia tan a fondo para ocultar la verdad, ¿de qué tenían miedo realmente? ¿De que alguien descubriera el pasado, o de que el pasado los oyera? Carter exhaló, su aliento empañándose en la húmeda cámara subterránea. Sus dedos recorrieron las antiguas inscripciones una vez más, trazando los contornos de las imponentes figuras talladas en la piedra. Los bordes gastados de sus rostros todavía irradiaban algo frío, algo vigilante. Vázquez estaba a su lado, su postura rígida. Deberíamos irnos. Carter giró ligeramente la cabeza. ¿Asustada? Su mandíbula se tensó. Prudente. No se equivocaba. La Paragón estaba sola aquí, en lo profundo del espacio inexplorado. Si algo sucedía, nadie vendría a salvarlos. Carter estaba a punto de responder cuando uno de los arqueólogos gritó desde más adentro de las ruinas. Doctor Carter, tiene que ver esto. Intercambió una mirada con Vázquez antes de seguir la voz. Se movieron a través de los oscuros pasillos de la cámara, las linternas cortando el polvo y el tiempo. Cuanto más se adentraban,
Más fuerte parecía presionar el aire contra ellos, denso con el peso de algo que esperaba. En el extremo más alejado de la cámara, una enorme puerta de piedra estaba entreabierta, el polvo arremolinándose en el aire más allá de ella. La arqueóloga, una joven llamada Malik, estaba en la entrada, con el rostro pálido. No es solo una tumba, susurró. Es una advertencia. Carter entró, y en el momento en que vio lo que esperaba, se le cortó la respiración. Las paredes aquí no estaban talladas con imágenes de gobernantes o batallas. Estaban llenas de otra cosa. Escritura. Cientos de líneas, todas en el mismo idioma prohibido. Y a diferencia del resto de las ruinas, estas palabras no estaban desgastadas por el tiempo. Estaban prístinas, intactas, como si el propio universo se negara a dejarlas desvanecer. Carter se acercó, leyendo en voz alta la primera inscripción. Volverán. Vázquez se puso rígida. Eso no es bueno. Carter continuó. Observan las estrellas. Esperan a que la lengua sea hablada de nuevo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Los Eldari no solo habían borrado a sus amos por vergüenza. Los habían borrado por miedo, porque lo que sea que los había gobernado antes no había sido destruido, solo estaba durmiendo. Vázquez dio un paso atrás inquieta. Tenemos que salir de este planeta ahora. El corazón de Carter latía con fuerza, pero se obligó a mantener la calma. Miró la última inscripción, la que estaba en el centro de la pared, escrita con una letra más grande que todas las demás. La leyó en voz alta. Los primeros reyes de las estrellas se alzarán de nuevo. Un retumbar profundo y distante vibró a través de la cámara. El polvo cayó en cascada desde el techo. En algún lugar muy por debajo de ellos, algo gimió. Algo se despertó. Carter se volvió hacia Vázquez, con la voz tensa. ¡Corred! El profundo retumbar bajo las ruinas se convirtió en un zumbido bajo y vibrante que Carter podía sentir en sus huesos. El polvo caía en cascada desde el techo, y la cámara, una vez muerta, de repente se sintió viva. Malik ya estaba retrocediendo, con los ojos desorbitados por el terror. Eso no fue un temblor, ¿verdad? No, murmuró Carter, con el pulso martilleándole. Algo se está moviendo. Vázquez lo agarró del brazo. Tenemos que irnos ya. Pero los ojos de Carter seguían fijos en las antiguas inscripciones. Las palabras se habían grabado a fuego en su mente. Los primeros reyes de las estrellas se alzarán de nuevo. El dominio los había borrado de la historia, había eliminado todo rastro de su gobierno. Pero ahora Carter sabía la verdad. Los primeros reyes nunca habían sido derrotados. Los Eldari no habían ganado. Solo habían sobrevivido. El zumbido bajo sus pies se hizo más fuerte, más profundo, como un motor imposiblemente grande rugiendo a la vida. Toda la ruina se movió, y desde lo profundo de los muros de piedra, un ruido resonó por los pasillos. Algo entre un zumbido mecánico y un latido profundo y resonante. Algo se estaba despertando. «Moveos», gritó Vázquez, agarrando a Carter por el hombro y tirando de él hacia la salida. El equipo salió disparado por los túneles, sus botas golpeando contra los suelos de piedra, sus linternas proyectando sombras frenéticas. El aire se sentía cargado, como si la electricidad danzara a través de las ruinas, agitando el polvo de una civilización muerta hacía mucho tiempo. Y entonces, un sonido. No el retumbar bajo sus pies, no la piedra derrumbándose, una voz, un susurro profundo y resonante tan bajo que parecía arrastrarse dentro de sus cráneos en lugar de pasar por sus oídos. ¿Quién habla nuestra lengua? Carter casi tropezó. Se le cortó la respiración. Los demás no parecieron oírlo, no de la misma manera que él, pero algo en la cámara lo había oído hablar. Y ahora le estaba respondiendo. Nacidos de la carne, hechos de carbono. No sois de nuestra estirpe. No era solo sonido. Era entendimiento. Las palabras no venían de las paredes ni de una entidad parada frente a él. Venían de todas partes. De las propias ruinas. De algo enterrado en lo profundo. En el momento en que llegaron a la cámara exterior, Malik jadeó. «Oh, Dios mío». Carter se giró, su corazón golpeando contra sus costillas. Los antiguos grabados,
una vez descoloridos, rotos, casi borrados, estaban brillando. Líneas de energía, de un color dorado apagado, parpadeaban por las paredes. Las inscripciones en la lengua antigua cambiaban, reorganizándose como si respondieran a su presencia. La voz volvió, esta vez más fuerte. Habéis pronunciado las palabras de los olvidados. El silencio se ha roto. Carter apenas podía respirar. La propia cámara parecía zumbar, las paredes pulsando como las venas de algo colosal, algo que despertaba. No sois los Eldari. Sois nuevos, pequeños. No pertenecéis aquí. Los demás gritaban ahora, tratando de tirar de Carter hacia la salida, pero él estaba congelado, incapaz de apartar la vista de las inscripciones cambiantes. Entonces llegaron las últimas palabras, bajas y frías, arrastrándose en su cráneo como dedos hechos de sombra. Estamos llegando. Las ruinas explotaron en un caos. La piedra se agrietó. Las paredes se abrieron. Desde debajo de la superficie, enormes estructuras negras, máquinas como ninguna que la humanidad hubiera visto jamás, comenzaron a elevarse. Y Carter se dio cuenta con absoluto horror de que no solo habían descubierto una civilización perdida. Habían provocado su regreso. Vázquez lo agarró por el cuello y lo arrastró hacia la nave. Carter, muévete. Tropezó hacia adelante, su mente corriendo. Los primeros reyes no eran un mito. No estaban extintos. Habían estado dormidos. Y la humanidad acababa de despertarlos. Los motores de la Paragón rugieron a la vida mientras Carter y su equipo subían a bordo a toda prisa, sin aliento, con los corazones martilleando. El suelo bajo ellos temblaba, no con réplicas, sino con el pulso de algo vasto, algo que despertaba. «Sácanos de aquí», gritó Vázquez al piloto. A través del visor, las ruinas de Vortalká estaban cambiando. La antigua piedra daba paso a estructuras ascendentes, monolitos negros retorciéndose hacia el cielo como dedos esqueléticos saliendo de una tumba. La energía crepitaba a lo largo de sus superficies, líneas de oro apagado iluminando el mundo con una luz muerta. Mientras la Paragón despegaba, Carter lo vio, la primera forma emergiendo de las profundidades. Era imposible captar su verdadera forma, sus bordes desdibujados por algo que su mente no podía comprender del todo, pero sus ojos, dos pozos gemelos de oscuridad brillante, se fijaron en él. Y entonces la voz regresó, vuestra especie ha hablado. Vuestra especie ha oído. Ahora vuestra especie se arrodillará. La Paragón se disparó hacia el cielo, dejando el planeta atrás. Pero Carter sabía que la distancia no lo salvaría. Los primeros reyes estaban despiertos, y estaban llegando. El vacío del espacio onduló cuando la Havik salió del viaje superlumínico, su casco más negro que el propio abismo. Sin señal de transpondedor, sin llamadas diplomáticas, sin códigos de identificación. La flota del dominio que flotaba sobre la colonia en ruinas de Epsilon 4 apenas tuvo tiempo de reaccionar. 1000 naves de guerra, con sus cañones aún calientes por el bombardeo de la superficie, se apresuraron a dar sentido al fantasma que acababa de llegar. En la nave insignia del dominio, la Vestor, el gran almirante Kel'Thuzad del dominio Sandari entrecerró sus 4 ojos reptilianos, sus escamas doradas oscureciéndose por la irritación. ¿Qué es esa nave? Su oficial de sensores forcejeaba, con las mandíbulas chasqueando nerviosamente. Ninguna firma conocida, ningún registro en ninguna base de datos galáctica. Simplemente apareció. Kel'Thuzad miró fijamente la pantalla. La nave era más pequeña que un acorazado estándar, pero su forma era antinatural, casi depredadora. No tenía un puente claro, ni motores expuestos, ni puertos de armas visibles, solo un casco angular y ominoso que parecía tragarse la luz. Entonces, la Havik habló. El mensaje llegó en un perfecto estándar del dominio, aunque la voz era fría, sintética, inhumana. Aquí la UNS Havik. Están violando el armisticio de Barnik. Ríndanse inmediatamente o enfrenten las consecuencias. Kel'Thuzad se rió. ¿Se atreven a amenazarnos? Abran un canal. Quiero ver qué especie cree que puede dar órdenes al dominio. La pantalla parpadeó, pero no apareció ningún rostro. Solo un único emblema. Una calavera carmesí sobre un fondo negro.
La diversión de Kelrit se desvaneció. Solo había susurros sobre esta nave. Historias de fantasmas contadas por los supervivientes de batallas que deberían haber sido masacres unilaterales. Se suponía que la Havik era un mito. Y sin embargo, aquí estaba. Abran fuego, ordenó Kelrit. Destruyan esa abominación antes de que vuelva a hablar. 100 naves de guerra del dominio desataron su furia. Rayos de plasma abrasador y proyectiles cinéticos surcaron el vacío, solo para que la Havik se moviera de maneras que desafiaban la física. Se plegó a través del espacio, doblando la propia inercia, deslizándose entre el fuego como un fantasma. En un momento estaba frente a la flota, al siguiente estaba dentro de su formación. Entonces comenzó la carnicería. Kelrit observó con horror cómo las naves del dominio eran destrozadas por fuerzas invisibles. Destructores enteros se arrugaban como si fueran aplastados por una mano invisible. Acorazados perdían el control, girando en espiral mientras sus motores explotaban desde dentro. ¿Qué es esto?, rugió Kelrit. ¿Dónde están sus armas? La respuesta llegó en forma de un acorazado del dominio, una de las naves de guerra más grandes de la flota, siendo vuelta contra sus propios aliados. Sus armas se activaron de repente, disparando indiscriminadamente contra sus propias fuerzas. La nave está tomando el control de nuestros sistemas, gritó un técnico. La sangre de Kelrit se heló. Eso era imposible. Ninguna tecnología conocida podía sortear la seguridad del dominio, y mucho menos anular una flota entera. Y entonces la voz regresó. Trajisteis la guerra a nuestras colonias. Pensasteis que lucharíamos de forma justa. Estabais equivocados. La mente de Kelrit daba vueltas. La humanidad era una raza menor. Su ejército era primitivo en comparación con la maquinaria de guerra del dominio. No deberían tener tecnología como esta. Y sin embargo, la tenían. La Havik no solo estaba rompiendo las leyes de la física. Estaba rompiendo las propias leyes de la guerra. Sin honor, sin reglas de enfrentamiento, sin prisioneros, solo devastación. Kelrit tuvo un último pensamiento antes de que su nave insignia fuera destrozada desde dentro. La humanidad no era solo otra especie. Eran algo más. Eran monstruos. La Vestor tembló mientras sus sistemas fallaban uno por uno. El gran almirante Kelrit se tambaleó, aferrándose a la barandilla de mando mientras las luces de emergencia parpadeaban. Las defensas automáticas de la nave intentaban contraatacar. Pero, ¿contra qué? No había un enemigo claro, ni armas visibles, solo la Havik sentada en medio de la flota del dominio, viéndolos destrozarse a sí mismos. Kelrit enseñó los colmillos. Informe de estado. Su tripulación de puente estaba frenética. Nuestros sistemas de puntería han sido anulados. Hemos perdido el control de los motores. Los informes de seguridad indican que nuestros propios droides de combate se están volviendo contra nosotros. Kelrit gruñó. Esta es una nave humana. Imposible. Pero él sabía la verdad. La Havik no tenía transpondedor porque no se suponía que existiera. Una nave fantasma, una máquina de guerra sin correa. La humanidad nunca había firmado los acuerdos galácticos, nunca se había inclinado ante las leyes de la guerra dictadas por el dominio. Y ahora entendía por qué. La Havik era la prueba de que los humanos luchaban con un código diferente, uno sin piedad. En la pantalla principal, Kelrit vio cómo se desarrollaba la destrucción. Naves de guerra enteras del dominio se estaban destrozando a sí mismas. Algunas detonaban desde dentro. Otras parecían tener su soporte vital repentinamente ventilado al espacio, sus tripulaciones arañando el vacío antes de convertirse en cáscaras congeladas. Entonces la voz regresó. Recordamos Epsilon 4. Los corazones de Kelrit martillearon. Esa colonia había sido una simple pacificación. El dominio la había aniquilado como una advertencia a la humanidad. Someteos o sufrid. Pero la humanidad no se sometió. Construyeron esto. Una nave de guerra que no solo mataba. Cazaba. Una nave que ignoraba todas las convenciones de batalla, que no intercambiaba fuego como en un duelo honorable, sino que se metía en las naves enemigas, retorcía sus propios sistemas contra ellos y convertía flotas enteras en cementerios.
Ni siquiera tenía armas visibles porque la Havik era el arma. Encontrad una manera de contraatacar. Gritó Kelrit. Somos el dominio. No caemos ante primitivos. Sus palabras murieron cuando la Havik se movió de nuevo. No como una nave, no como algo atado a la física. Se desplazó, saltando por el campo de batalla como una sombra, apareciendo junto a un crucero de batalla del dominio, luego dentro de una formación defensiva de corbetas. Cada vez que se movía, esas naves simplemente dejaban de funcionar. Sus armas se apagaban. Sus escudos parpadeaban y se extinguían. Sus tripulaciones gritaban mientras sus propios sistemas de seguridad se volvían contra ellos. La flota del dominio, una vez una fuerza de 1000 naves de guerra, estaba siendo desmantelada en cuestión de minutos. La respiración de Kellit era entrecortada y dificultosa. ¿Qué son? La voz del oficial de sensores era apenas un susurro. ¿Demonios? Entonces, por primera vez, la pantalla parpadeó con una nueva imagen. No la calavera carmesí, no una IA sin rostro, un humano. Un hombre vestido con un uniforme oscuro sin insignias. Su expresión era ilegible, sus ojos fríos como el propio vacío. Gran almirante Kelrit, dijo el hombre, con voz suave y tranquila. Usted comandó la destrucción de Epsilon 4, ordenó la masacre de inocentes. ¿Pensó que lo olvidaríamos? Fuimos silenciosos. Kellit sintió que su garganta se cerraba. No físicamente, no por alguna fuerza presionándolo, sino porque la Havik había cortado su conexión con los sistemas de su propia nave. La Vestor ya no era suya. Les pertenecía a ellos. No más crímenes de guerra, no más masacres. El dominio termina hoy. Kellit intentó gritar mientras la autodestrucción de su nave se activaba, y la Havik seguía su camino. La Vestor detonó en una explosión silenciosa, sus restos esparciéndose por el vacío. Donde una vez estuvo el orgullo de la flota del dominio, ahora solo quedaban restos en llamas. Los gritos de su tripulación, si es que los hubo, se perdieron en el vacío del espacio. La Havik no aminoró la marcha. Se movía como un depredador que apenas se había esforzado, tejiendo a través del caos de una armada en desmoronamiento. Las naves del dominio que aún funcionaban, aquellas cuyos sistemas no habían sido anulados, ya no intentaban luchar. Huían, dispersándose en todas direcciones, chocando entre sí en su desesperación. La humanidad los había quebrado. Dentro de la cámara de mando de la Havik, el capitán Elías Ward observaba cómo se desarrollaba la destrucción. Su rostro no tenía expresión, pero sus ojos de acero azul seguían cada nave que intentaba escapar. Su segunda al mando, la comandante Tessa Rance, estaba a su lado, con los brazos cruzados. «Están huyendo», exhaló Ward. «No lo suficientemente lejos», sonrió Tessa. «¿Sin supervivientes?» «Sin supervivientes», confirmó Ward. «No después de Epsilon 4». Un pesado silencio llenó el puente. Había habido niños en Epsilon 4, familias, civiles. Cuando el dominio la arrasó, no lo hicieron por razones militares. Lo hicieron para darle una lección a la humanidad. Pero la humanidad había aprendido una lección diferente. Que las reglas no se aplican cuando el enemigo no las honra. La Havik era la prueba. Una nave de guerra que no solo luchaba, borraba. No tenía escudos porque los escudos eran para criaturas que pensaban que tenían tiempo para reaccionar. No tenía armas expuestas porque las armas eran para soldados que seguían las convenciones. No tenía puente porque un puente era una vulnerabilidad. Estaba diseñada para una sola cosa, y esa cosa estaba a punto de ser demostrada. «Activen la jaula», ordenó Ward. Tessa sonrió y transmitió la orden. A través de los restos del campo de batalla, las naves del dominio en fuga se detuvieron de repente. No porque quisieran, no porque les hubieran disparado, sino porque la Havik había convertido el propio espacio en una prisión. Cientos de drones microscópicos, lanzados de forma indetectable en los primeros minutos de la batalla, se activaron ahora. Formaron una red invisible, cada nodo vinculado con entrelazamiento cuántico, doblando la gravedad a nivel subatómico. Las naves del dominio estaban atrapadas. Sus motores se encendieron, pero no iban a ninguna parte. Lucharon,
Pero cuanto más luchaban, más se apretaba la jaula. Dentro de una de las naves de guerra capturadas, un oficial Sandari gritó de miedo. ¿Qué es esto? ¿Qué nos están haciendo? En el puente de la Havik, Tessa se volvió hacia Ward. Están atrapados. Ward asintió. Quémalos. La Havik no disparó un solo tiro. En cambio, la jaula comenzó a encogerse. Las naves del dominio colapsaron hacia adentro, sus cascos gimiendo mientras fuerzas mucho más allá de sus límites de construcción presionaban sobre ellas. Las tripulaciones gritaban. Los mamparos se hicieron añicos. Las naves se aplastaron sobre sí mismas, doblándose como papel en las manos de un dios despiadado. Una por una, la flota del dominio fue borrada. No destruida en combate. No perdida en una lucha honorable. Eliminada. Tessa dejó escapar un lento aliento. Recordarán esto. La expresión de Ward se oscureció. No, no lo harán. No quedará nadie para contar la historia. La última nave del dominio se derrumbó, reducida a nada más que un denso trozo de chatarra flotando sin vida en el espacio. El silencio que siguió fue casi pacífico. Ward se volvió hacia su tripulación. Objetivo: los mundos centrales del dominio. Fijen el rumbo. Tessa sonrió. Es hora de que aprendan cómo es la guerra de verdad. La Havik giró, desapareciendo en el vacío. La guerra solo acababa de empezar. La Havik se deslizaba por el vacío, invisible, inaudible e imparable. En el puente, el capitán Elias Ward miraba el mapa holográfico ante él. Una masa arremolinada de datos mostraba los mundos centrales del dominio, cada uno marcado con detalles: densidad de población, presencia militar, centros industriales. Sus ojos se posaron en Sandria Prime, el mundo natal del dominio, el corazón de su imperio. Tessa se inclinó hacia adelante, estudiando el mapa a su lado. Directo a la yugular. La expresión de Ward era ilegible. Pensaron que arrasar Epsilon 4 nos quebraría. Se equivocaron. Ahora les enseñaremos cómo se siente la extinción. La tripulación del puente intercambió miradas, pero no dijo nada. Nadie a bordo de la Havik cuestionaba la misión. Todos habían perdido algo a manos de la maquinaria de guerra del dominio. Familias, amigos, planetas enteros. El dominio nunca había librado una guerra como esta antes porque la humanidad nunca había jugado según sus reglas. Ward se volvió hacia su oficial de armas. ¿Tenemos la carga lista? El teniente Marov asintió. Totalmente cargada. Podemos desplegarla segundos después de la llegada. Ward exhaló. La Havik no usaba armas convencionales. Ni proyectiles cinéticos, ni cañones de plasma, ni ojivas nucleares. En cambio, llevaba algo peor. Un concepto, una idea, un virus que no infectaba cuerpos, sino mentes. Un arma mimética cuidadosamente diseñada por las mentes más grandes de la guerra humana. Una sola señal, un susurro en la frecuencia correcta que podía secuestrar pensamientos, reescribir lealtades, quebrar voluntades, volver a los soldados contra sus comandantes. Una vez desplegada, se extendería por Sandria Prime como un reguero de pólvora. El dominio se destruiría a sí mismo. Tessa sonrió. ¿Crees que se darán cuenta de lo que está pasando antes de que sea demasiado tarde? Los ojos de Ward permanecieron fríos. Ni siquiera sabrán que han perdido. El puente se sumió en el silencio. Entonces la Havik saltó. Sandria Prime brillaba bajo ellos. Un mundo de torres doradas, ciudades extensas e interminables instalaciones militares. El mundo más fortificado del dominio, un planeta fortaleza, su red de defensa orbital extendiéndose por el cielo como una telaraña de acero. Y sin embargo, nada de eso importaba porque la Havik no atacaba como una nave de guerra. No disparaba misiles. No lanzaba escuadrones de cazas. Simplemente susurró. Un pulso se extendió hacia afuera, invisible, indetectable. Una única transmisión codificada de una manera que las mentes del dominio no podían resistir. Eludió todos los cortafuegos, todas las salvaguardas mentales. Y entonces, la Havik esperó. Dentro del gran mando militar de Sandria Prime, el alto canciller Borlit estaba ante su consejo, discutiendo ataques de represalia contra los humanos. Sus asesores,
Generales y almirantes lo rodeaban, sus voces siseando de ira. Entonces el almirante Sarbok parpadeó, sus garras se crisparon. Un pensamiento extraño entró en su mente. Una idea que nunca antes había considerado. ¿Y sí? Sus ojos recorrieron la sala. Sus colegas, sus enemigos, estaban conspirando contra él. ¿Verdad? ¿No lo habían mirado siempre con desconfianza? ¿No habían temido siempre su ascenso al poder? Alcanzó su arma, y también lo hicieron una docena más. En menos de 10 minutos, el liderazgo militar del dominio se sumió en el caos. Al final del día, su capital ardía. Al final de la semana, su imperio había caído. Y al final del mes, nadie recordaba siquiera quién había sido el enemigo. En el puente de la Javik, Tessa observaba las lecturas de los sensores, sonriendo. Se están devorando entre ellos. Guarda sintió, satisfecho. El dominio quería una guerra total. Se apartó de la pantalla, dando ya la siguiente orden. Ahora les daremos el olvido. La Javik desapareció una vez más. La guerra había terminado, y la humanidad había ganado. El dominio Sandari ya no existía. En toda la galaxia, el otrora poderoso imperio se había derrumbado en facciones en guerra. Sus orgullosas flotas reducidas a restos a la deriva. Sus mundos sumidos en la guerra civil. Ninguna gran batalla había marcado su caída. Ningún ejército extranjero había ocupado sus ciudades. Simplemente había dejado de funcionar. Nadie podía explicarlo. En un momento, el dominio había sido el poder más temido del universo conocido. Al siguiente, sus almirantes se volvían unos contra otros, sus líderes desaparecían, sus soldados se negaban a obedecer órdenes como si hubieran sido golpeados por una fuerza invisible. Se corrieron rumores. Algunos susurraban sobre una nave de guerra fantasma, una nave que no obedecía las leyes de la física o el combate. Una nave que podía borrar flotas sin disparar un tiro. Una nave que no llevaba bandera, ni lealtad, solo venganza. Pero no quedaba ninguna prueba de su existencia. La Javik nunca había dejado restos. Nunca había aparecido en los registros oficiales. Nunca había respondido a las llamadas de socorro. Los únicos que la habían visto estaban muertos. En lo profundo del vacío, más allá del alcance de cualquier civilización, la Javik flotaba en silencio. El capitán Elias Ward estaba en sus aposentos tenuemente iluminados, mirando una pantalla holográfica de Epsilon 4. Una vez una próspera colonia, ahora nada más que roca sin vida. Sus dedos se cerraron en puños. Esta guerra nunca había sido sobre la conquista. Nunca había sido sobre el poder. Había sido sobre el equilibrio. El dominio se había creído intocable, una fuerza eterna que podía dictar el destino de las especies menores. Había masacrado a la gente de la humanidad, quemado sus mundos, pensando que no habría consecuencias. Pero la humanidad no jugaba según sus reglas. Y ahora la galaxia lo sabía. Tessa Rance apareció en la puerta. Estamos recibiendo comunicaciones de las colonias exteriores. Otras razas preguntan si todavía estamos operativos. Ward se volvió hacia ella, con expresión ilegible. Ella sonrió. Tienen miedo. Ward dejó escapar un lento aliento. Bien. Por ahora, la Javik desaparecería. Nadie sabría dónde estaba. Nadie sabría si todavía estaba ahí fuera, porque el arma más grande no era una flota o una superarma. Era el miedo. El dominio había desaparecido, pero su lección permanecería. Nadie volvería a tocar a la humanidad. No por tratados, no por diplomacia, sino porque en algún lugar en la negrura, la Javik todavía esperaba. Y la próxima vez que llegara la guerra, lo haría.